La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Estamos obligados a derrotar estratégicamente y para siempre a las fuerzas del capitalismo venezolano y bueno, que no es sino un apéndice del capitalismo mundial. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, no joda. Está en el 0416-626-3300. Está en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y en la más importante página del mundo en www.elaradoyelmar.blogspot.com. Imprescindible lectura diaria, es una escuela de formación de cuadros. Y en las radios Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabra en Barinas, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio y Miranda, y Voces de la Libertad y Radio Unión en Barinas. Radio Unión, un día sí, un día no. Llegó un buen mensaje de Alvin Lezama. ¿Qué dice? Ahorita lo leemos. Dale. Ahí hablaste de Twitter, hay varios oyentes y usuarios, sería en Twitter, que se prendieron con una de las frases que utilizamos en la columna de hace unos días, donde decía que el gobierno hablaba de guerra, pero extraña guerra donde el gobierno le da dólares a quien acusa de enemigo. Y se entra en una discusión ahí, pero interesante, sobre la marcha de la revolución. Socialismo o nada, José Rafael Montilla, Ángel Ortúñez, Lexi Darrial, varios allí, Gabriel González, Ana María de Franco, debatiendo sobre esa parte de la columna de hace 2 días. Y el mensaje de Alvin Lezama, que llegó al 0416-626-3300, advierte sobre una invasión silenciosa. Dice, la TV paga está en el 60% de los hogares venezolanos y en más del 80% en Argentina. El promedio de la región ronda el 50%. La tendencia es creciente. A pesar de haber más de 100 servicios de redes sociales, ocupan posición de dominio en la región, igual sucede con servicios de correo. Todas plataformas y empresas estadounidenses. Es una invasión silenciosa. Sí, hoy un director argentino que hizo la película del Che, que el otro día comentábamos, hablaba del nuevo ejército de invasión. Sí. Y Pedro Marillán mandó saludos a los camaradas del Arado y el Mar. Pedro salió al combate ayer en un texto en Aporrea. Bueno, arranque con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado La sumisión como mecanismo de dominación capitalista. La dominación capitalista se funda en una red social que se forma alrededor del egoísmo, esencia del sistema. Esta red social se despliega desde el poder, tiene como vértice al alto gobierno nacional y va permeando hasta el último rincón de la sociedad. Cuando se estabiliza, su movimiento es independiente de la voluntad, se autorregula. ¿Sabes que en la época de la colonia la sumisión era más visible? Porque le amarraban a los esclavos, le daban látigos, palos y todas esas cuestiones. Le pegaban a la negra. Le pegaban a la negra, no le pega a la negra. Sí, lo mismo como que Marx decía de la sociedad feudal respecto de la explotación. Usted puede en el capitalismo la explotación no es diáfana, no se ve, es invisible. Podías poner un pedacito de la música esa de no le pegue a la negra. Él no sabe nada de eso. No sabe de tango, pero tú le dices después. Arroyo, ¿qué se llama? Yo Arroyo. ¿Pero quiere que lo ponga ahora? No, ponla pues. Si me das, que termine Zancudo el comentario, el texto. Y si me da 10 segundos ya la encuentro acá en mi supercomputadora. No, la cuestión es que ahora en el sistema capitalista es menos perceptible esa dominación. No es fácil, no se ve fácil, porque los mecanismos de dominación se han ido perfeccionando a través de los años y los siglos. Y lo que dice Humberto, ese nuevo ejército de invasión está más fuerte que nunca. Está cumpliendo un papel central en esa red. Pero es que decíamos ayer que era una guerra de nuevo tipo. Sí. Eso que dice Alvin Lezama
es parte de esa guerra. Y nosotros estamos en esa guerra sin darnos cuenta, colaboramos con el enemigo. Ahí está TVS y el mismo Canal 8, ¿qué valores está lanzando? Bueno. Pero fíjate una cosa, ayer o antes de ayer hablaba Andrés Eloy Méndez en un discurso en el que parecía que estaba llamando al pueblo a una guerra frontal contra la burguesía y el imperialismo, contra el ejército de invasión, recién llegadito a La Guaira, y están utilizando las VC, o sea, las patrullas o las células del partido para estabilizar el capitalismo. Y no se dan cuenta, y yo creo que él es consciente y cree que se la está comiendo, que realmente los burgueses están asustados con los inspectores que van a colocar para controlar los precios. Haciendo creer que el capitalismo es controlable. Sí, es no entender esto que va a venir, que vamos a discutir ahora. Pero antes de seguir, encontré el tema de Joe Arroyo. ¿Qué hago? ¿Lo pongo? Así salimos de eso, porque usted ya lo anunció. No le pegue la negra. A ver, escuchemos. Esclavos de un español que les daba muy maltrato y a su negra le pegó y fue allí, se reveló el negro guapo como venganza por su amor y aún se escucha en la verja, no le pegué a mi negra. Claro, eso es para que aprenda el tango. Bueno, dele pues. Pero no va a decir nada de mi eficiencia. No, bueno, la computadora tiene todo. Asombroso, pero si puede, tiene permiso para meter un pedacito de tango. ¿Entiendes? 20 años no es nada. No, voy a poner El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Es que Cambalache. Ajá, exactamente. Dale pues, mira, pero entonces, volviendo a la realidad. Ahí dice del egoísmo en ese pedazo que es la base del sistema, en ese párrafo que lee Humberto. Ahora es interesante que el egoísmo es visto como algo natural y positivo, sí. Claro, y algo como natural, una fuerza. El individualismo, pero y la gente se va a mirar, bueno, pero ¿qué otra manera hay de hacerlo? No, el egoísmo, la red de egoísmo, que podría ser el sinónimo de eso ahí, nos lleva a la destrucción y nos lleva a una vida infeliz. Puede que las religiones, budismo, islamismo, no sé qué, hablan en contra de el egoísmo, porque es el espíritu. ¿Ve? Ahora, nosotros vemos eso como natural. Desde que nace un niño en su tierna infancia, se actúa y se induce a que actúe de manera egoísta. Cuando va a escoger la carrera, ¿verdad? Se trata como una mercancía, se va formando una mercancía que va al mercado de trabajo y va a la carrera que el mercado prestigie más en este momento. Que el Estado prestigie más. El mercado. Hay una propaganda en Chile, ¿entiendes? Que parece ser que en Chile, esa sale en el cable, ¿no? Un muchacho sale muy bien en el examen de admisión a las universidades, ¿verdad? Y le preguntan en la mesa donde está comiendo que qué va a estudiar la familia. Entonces él dice que va a estudiar para profesor y todo el mundo pone una cara, eso no da plata, eso no sé qué. Entonces él dice, no, mentira, yo voy a estudiar ingeniería esto y otra cosa ahí. Es eso. Ahora, ¿cuánta vocación de artista, de filósofo, historiadores, no se ha perdido porque no da real eso? Claro. Y porque no hay una sociedad que, por ejemplo, como en Cuba, donde se estudia lo que le haga bien a toda la sociedad o lo que necesite toda la sociedad. Y la vocación. Por ejemplo, la sociedad necesita poetas. Eso es perfectamente válido. Claro. Pero si alguien aquí le dice a Saturno, un nieto, le dice que va a estudiar para poeta, la respuesta es no, eso no da real. Sí. Bueno, no es el caso de Saturno, que es un socialista. Y un poeta. La esencia del capitalismo, su funcionamiento, se puede resumir en el siguiente pensamiento. En el capitalismo, cada uno busca el mayor provecho individual,
de la manera más egoísta posible. Y la suma de estos esfuerzos individuales, dirigidos por la mano invisible del mercado, producen el bienestar social. Fin del pensamiento. Bueno, la relación económica, ¿verdad?, es esa, que es la competencia entre las unidades de la fábrica, haciendas, todas esas cosas. Las unidades de producción. La unidad de producción. Sí, no quiero decir producción, porque producción se ha vuelto medio prostituido eso. Sí. Todas las cosas es... Hasta lo productivo es bueno. Claro, exacto, hasta se habla de eso. Pero el fondo de eso ahí es la propiedad no social o privada de los medios de producción. Sí. Necesariamente de ahí surge ese egoísmo, esa competencia y cada uno buscando su propio bienestar. Fíjate lo de la producción, que quizá me desbarranque, Humberto de última me trae. Hay una película que recomendamos que la vean, se llama El Capital, la dirige Costa Gabras, que es una película que habla sobre el desmoronamiento y el fraude del sistema financiero en algunos países de Europa. Y charlando con gente sobre esta película, incluso con estudiosos del marxismo y demás, alguien me decía algo que era interesante. Fíjate vos cómo lo productivo está tan oculto, digamos, que como productor de la miseria material y de la explotación y de la miseria espiritual, que esa película se llama El Capital, pero solo habla del sistema financiero. Si lo trasladás a países como el nuestro acá, o Brasil, como en Argentina, está absolutamente acorde. O sea, es una película muy crítica para el cine del establishment, ¿no? Pero solo se mete se llama El Capital y solo se mete con el sistema financiero, digamos, con lo que se conoce como la producción real, o sea, el capitalismo productivo, por llamarlo de alguna manera, para que se entienda, no se mete. Está oculto. Claro. Y acá está prestigiado, o sea, ahora, una revolución que lo prestigia. Más adelante está la relación o la conexión de esa relación económica con la relación de los seres humanos y de la política. Dale, pues. Claro, porque esa producción no social te genera toda una cantidad de otros valores, ética, conducta, forma de consumir. ¿No? La propiedad genera una conciencia egoísta, individualista, que nos ha llevado al borde de muchas guerras. La propiedad no social de los medios de producción. Perfecto, dale pues. Ahora bien, la expresión política de esta conducta económica es, en política, cada uno de los políticos busca el mayor provecho individual de la manera más egoísta posible. Y la suma de estos esfuerzos individuales, dirigidos por la mano invisible del mercado político, produce el bienestar social. O dicho de otra manera, la ética económica del capitalismo es también su ética política. En un pequeño ejemplo. Pero esa frase ahí hay que poner en negrita. La ética económica es la misma ética política. Si da lucro, es válido. Saltar talanquera. Por eso es que cuando nos atacan a nosotros, dicen, oye, pero no entienden que puede ser algo idealista, puede ser algo... Sí. Lo primero que dicen es cuánto nos pagan. Con otra ética. No, le están pagando. Eso habla mucho del que dice eso, no del que recibe ese palo. Que proyecta, sí. Es el ambiente, pues. ¿De qué otra manera va a ser si el político es una mercancía? Sí. Entonces estamos escribiendo tarifados. Claro, no hay claro. otro. No, y un ejemplo también se ve hoy, en la disputa que hay ya por los candidatos por unas elecciones que son el año que viene de diputados. La competencia. La competencia entre en las regiones, las zancadillas, todo el tipo de egoísmo. Ahora, ese concepto es uno de los más arraigados en la sociedad. Sin competencia no hay desarrollo. Sí. Y resulta que a la competencia se le contrapone la cooperación y al egoísmo el altruismo, pero eso no se difunde, eso no se explica. Y bueno, Claro. no, el capitalismo es enemigo de eso. Es que así funciona el capitalismo. Claro. Y a la mano invisible del mercado, la mano visible de la planificación centralizada, policial, militar. Pero dicen que es malo, que es mala porque no los ataques, las haciendas nacionalizadas no han producido. Sí. Producen en los privados. Los privados. Y aquellas explosiones de las burbujas hipotecarias, Sí. y la quiebra de bancos que hubo aquí, ¿quién la hace? Entonces dicen, no, el Estado es ineficiente y PDVSA. Sí. No, decían el Estado ineficiente y Obama licuó la deuda de todos los privados. Mirá qué ineficiente era el Estado de Estados Unidos, que pagó. Obama salió a salvarlos. Claro. Y después le dijeron Obama comunista.
Entonces, esta segregación política de la economía se traduce en la práctica en la defensa de cada individuo de su parcelita política. Y para esto debe alinearse con las directrices que emanan del estamento superior. El alcalde con el gobernador con los ministros y los presidentes, los empleados con sus jefes, los jefes con sus jefes, y así se va tejiendo la telaraña de la sumisión. Esa es una muestra, pero eso también está, como decía Saturno, en todas las estructuras de la sociedad. ¿Entiendes? Sí, acá lo estamos hablando más en el poder político, pero eso baja hacia todos lados. Y eso trasciende no nada más el área nacional, el espacio nacional, sino todo lo internacional. Para eso se crean instrumentos como la OEA, la OTAN, sí, y otras instituciones que cumplen ese papel. Sí, exactamente. Y la publicidad. Los niveles inferiores imitan, aprueban, justifican lo que emane de los niveles superiores. Emulan hasta el tono de voz, visten igual, se ríen de los mismos chistes, condenan a las mismas personas y a las mismas ideas. Este comportamiento no está escrito en ninguna parte, pero se cumple al pie de la letra. Una desviación, el más pequeño bache, es motivo para que el infractor sea expulsado del tejido para que quede al margen del gobierno. Una anécdota. De la estructura. Una anécdota. Esta era yo muy muchacho, porque no se me caiga la cédula. Y estaba en una cena, ¿verdad? Estaban en una casa que invitaban muchos cenas y tal. En una cena estaban hablando de la guerra de Vietnam, del comportamiento de los soldados americanos y la eficiencia y para allá y para acá. Y se me ocurre a mí, estilo Humberto, decir, y fuman la marihuana pareja para afuera. Los soldados, ¿no? Sí, los soldados. Sí. Más nunca me invitaron. Fíjate tú, sutil la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Más nunca me invitaron ni nada, por yo decir nada más eso. Dale, ve. Este espíritu intangible es la más poderosa arma de perpetuación del sistema político capitalista y se corresponde con el espíritu de toda la sociedad. Constituye una maquinaria superior a las Fuerzas Armadas. Fíjate tú que inclusive cuando al sistema, porque vamos a hablar aquí en este caso del sistema, hay algo que afecta a sus intereses, ellos buscan crear matrices de opinión que justifique cualquier acción contra eso que afecte sus intereses. El Golfo de Tonkin para la Segunda Guerra Mundial. No, eso fue en Vietnam. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue Pearl Harbor. Pearl Harbor, exacto. Y en el caso de Irak, que tenían armas de destrucción masiva, y eso lo justifican fundamentalmente en sus sociedades, en Estados Unidos. El mundo todo se lo cree y los aprueba, y las Naciones Unidas. Eso es cuando no funciona la sumisión, porque la hegemonía es así, es garrote y zanahoria, ¿no? Claro. Cuando se la hegemonía política, digo. Los mecanismos de persuasión fallan. Un clima prerevolucionario o revolucionario es cuando la sumisión se rompe. Claro. Pero se rompe, fíjate tú, qué interesante. Pero no puede quedar rota. Tiene que haber un guía, un líder. Caudal. Y una vanguardia. Sí. Que ahí es el germen de romper esa sumisión. Porque ahí más adelante vas a hablar de el espíritu revolucionario es otro, claro. El espíritu socialista, eso de la cooperación que tú tienes ahí, lo que tú hablabas de la cooperación, entonces la cooperación se da dentro del partido, o debía de darse, es difícil, porque es una lucha personal en contra de los valores del capitalismo. En contra de sí mismo. Pues. En contra de sí mismo, es un renacer, aquel que hablaban los cristianos. Sí. La política revolucionaria es diferente. Allí es vital el derecho a la crítica, a la disidencia, al cuestionamiento. La crítica tiene el sentido de la búsqueda de la verdad, que será el beneficio de todos. La conducta de los niveles superiores será la búsqueda del bien común. Esta es la sangre del sistema de gobierno y de la sociedad revolucionaria. La nueva ética es reflejo de una nueva relación económica. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Como era Toby, la ética económica se refleja en la ética política. La segrega, sí. Pero ¿qué dijiste ahora ahí? Que la nueva ética es reflejo de una nueva relación económica que se resume en la comprensión. Pero entonces pregunto yo, pero si no existe la nueva relación económica. Ni la comprensión. No,
Si no existe la nueva relación económica, Hay que crearla. ¿cómo es que se da una nueva ética? Eso, ahí entra el rompimiento de la visión mecánica Ajá. de la elevación de las fuerzas productivas, sí. porque lo principal es la conciencia. Claro. Entonces, a través de la imaginación y de la conciencia, el ser humano puede prefigurar el futuro. Eso es lo que está pasando ahí. Pero tiene que prefigurarlo en el partido. Es lo que se llama la vigilancia revolucionaria. No puede ser una labor individual, es una labor de un grupo que se controla a través de la crítica y la autocrítica consciente y constructiva. Se controla las manifestaciones del pasado. Que se transfieren a la sociedad. A través de ese ejemplo, eso impregna la sociedad. Y lo impregna a través del ejemplo y de las acciones. Fíjate, ¿dónde empieza esta revolución? Empieza con el impacto asombroso del 4. De un líder que es derrotado. No, con uno que rompe la sí, sumisión. Pero rompe los esquemas de sumisión. Dice, oye, pero este carajo, coronel, ¿verdad? Comandante, tiene el futuro asegurado, tiene... No necesita nada. No necesita nada. Trabajaba en su ejército y tal. ¿Cómo es que tira esto por el bien común? Es un impacto en la moral, en la ética. Sí. Y eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la reacción ahora? Esos tipos gastaron en Nueva York mucha plata. ¿Tú sabes lo que sacaron ahora? Los anteojos de Adán Chávez, que son Ray-Ban. Entonces, el anteojo dice chiquitico por aquí Ray-Ban, entonces lo sacaron y lo aumentan en la patilla. Es para que no rompa el esquema. Mira, este es igual a todos. Sí, es igual. Es este como no tú. es heroico. Este es Lucichi. Este es Lucichi, ¿ves? Sí. El pobre Adán lo saca con los lentes. ¿Y qué iba a hacer? No, y así es con todo. Si lo que venden son esos lentes. Claro. Porque el lugar del partido lo ocupan los medios. El lugar del partido lo ocupan los medios y la lucha psicológica no la vemos nosotros. Ni siquiera la estamos peleando. Entonces no nos dejan. Fíjate, lo heroico de Chávez, lo que rompió la ética, nosotros lo ocultamos. Sí. ¿Entiendes? Y ellos también, y deforman a Maduro y al otro, al presidente Maduro constitucional. Sí. Bueno, remate. La nueva ética es reflejo de una nueva relación económica, que se resume en la comprensión de que la suerte del todo depende de la suerte de cada uno, y el todo se importa por la suerte de cada individuo, o como dijo Martí, de todos por el bien de todos, o como vivían los cristianos primitivos, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y esas necesidades meterle lupa y bisturí para ver si no son las contaminadas por los medios y son las reales. Y las creadas por el capitalismo. Exacto. Listo, nos fuimos. Hasta mañana volvemos a esta Trinchera Network. Aquí, donde quiera que esté, como quiera que te vistas, oligarquía, te estamos buscando para entromparte con todos los hierros, tu madre. El vigor que da a comer seguido. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.